¿Qué tal, amigos? Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Continuamos con el estudio del calor y la temperatura y en particular en esta ocasión vamos a ver los temas o los conceptos más bien de capacidad calorífica y calor específico. Tenemos que si ponemos dos sustancias en una hornilla, en una parrilla, en parrillas idénticas, pongo cierta cantidad de agua, por ejemplo, y en otra pongo la misma cantidad, pero de fierro, por decir algo, y las pongo a calentar durante el mismo tiempo que están recibiendo la misma cantidad de energía térmica, pero después de ese tiempo vamos a observar que el incremento en temperatura que experimentamos van a ser diferentes porque son diferentes sustancias. Es lo que se representa aquí en este dibujo, donde tengo una sustancia A, una sustancia B, los pongo en hornillas equivalentes. Entonces están recibiendo la misma cantidad de energía térmica y obtenemos diferentes incrementos en la temperatura. Tenemos que la capacidad calorífica es la relación entre cuánto calor recibe la sustancia, una sustancia determinada, y cuánto aumenta su temperatura. Con símbolos tenemos que la capacidad calorífica se representa con la letra C mayúscula y sería de acuerdo a esto, pues el cociente o la relación entre la cantidad de calor que le suministramos a la sustancia y el incremento en temperatura que dicha sustancia experimenta. Ya hemos comentado que Q representa la cantidad de calor y delta T representa el incremento en temperatura, cuánto aumenta la temperatura, que por otra parte sabemos que delta T se calcula con la expresión temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, si usáramos unidades del sistema internacional, tenemos que el calor se mide en Joule, la temperatura se mide en Kelvin, entonces el cambio en temperatura pues queda en Kelvin, entonces Joule sobre Kelvin es la unidad de la capacidad calorífica en el sistema internacional, pero podemos tener otras unidades, por ejemplo, podemos tener que el calor lo puedo medir en calorías, la temperatura en grados Celsius, y tengo esta unidad, o si trabajara en el sistema inglés, por ejemplo, tengo que el calor lo medimos en BTU, que ya hemos comentado que significa unidad térmica británica, y la temperatura la mediríamos en grados Fahrenheit, y tendríamos esta otra unidad para la capacidad calorífica. O puedo medir el calor por ejemplo, en kilojoule, la temperatura en grados Celsius, etc. Entonces tenemos diferentes unidades para esta capacidad calorífica. Tenemos que la capacidad calorífica en sí misma no es muy útil porque si cambio la cantidad de sustancia, aunque sea la misma sustancia pero con diferente cantidad, voy a obtener una capacidad calorífica diferente. Pero su utilidad consiste en que además nos permite definir el siguiente concepto, que es el del calor específico. El calor específico pues es la capacidad calorífica por unidad de masa. Y el calor específico se representa con la letra C, subíndice E, que lo escribo acá, y es entonces la relación o cociente entre la capacidad calorífica de una sustancia y la masa de la misma. Y entonces yo tengo aquí una serie de dibujos que representan la misma sustancia, pero con diferentes cantidades. Aquí tengo una masa M1 de esa sustancia, una masa menor M2 de la misma sustancia, y una masa aún menor M3 de la misma sustancia. Como son diferentes masas, tendríamos diferentes capacidades caloríficas, C1, C2 y C3. Están recibiendo la misma cantidad de calor o energía térmica. Y tenemos que si divido esas capacidades caloríficas entre la masa correspondiente, eso nos va a dar una constante. Eso nos da una constante. Y esa constante pues es precisamente el calor específico. Es el calor específico, lo noto aquí con palabras. Es decir, si yo tengo una sustancia, su calor específico pues es una constante y además es una característica de la sustancia. Cada sustancia va a tener su calor específico particular, por lo tanto esto es una propiedad de la materia. El agua tiene su calor específico, el fierro tiene otra, la glicerina, cada sustancia tiene su calor específico correspondiente. Bien, en base a esta definición vamos a ver una expresión alternativa para el calor específico. Tengo que el calor específico es la capacidad calorífica
en general entre la masa de una sustancia. Pero acabamos de ver que la capacidad calorífica es la cantidad de calor entre el incremento en la temperatura que experimenta. Lo divido entre la masa, lo de arriba tiene la forma de fracción para poder dividir, pues a la masa lo divido entre 1, masa entre 1 sigue siendo la masa, nada más dividir la forma de fracción, hacemos la división de fracciones que sería producto de extremos, que sería Q por 1 es Q, entre producto de medios que es M por delta T, M por delta T. Y entonces tenemos que el calor específico se puede escribir como Q, que es la cantidad de calor, entre M, que es la masa de la sustancia, y delta T es el incremento en la temperatura que experimenta esa sustancia. Bien, ¿qué unidades tendría el calor específico? Pues si trabajáramos en el sistema internacional, el calor se mide en Joule, la masa la mido en kilogramos y la temperatura y por lo tanto su cambio en temperatura sería en Kelvin. Esas serían las unidades del calor específico en el sistema internacional, pero hay otras combinaciones de unidades. Por ejemplo, puedo medir el calor en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados Celsius. Ya tengo ahí otra unidad. O en el sistema inglés, la cantidad de calor se mide en BTU, unidad térmica británica, la masa la medimos en libras y el incremento en temperatura en grado Fahrenheit, y tengo ahí otra unidad. O puedo medir el calor en kilojoule, la masa en kilogramos y la temperatura en grados Celsius, y tengo otra unidad. Es decir, aquí podemos manejar diferentes unidades para esta expresión. Entonces, en base a esta expresión del calor específico, tenemos que el calor específico se puede entender como la cantidad de calor que se requiere para elevar en una unidad de temperatura la temperatura de una unidad de masa de cierta sustancia. Aquí tenemos algunos ejemplos de calores específicos para el agua, el alcohol etílico, gasolina, mercurio, aluminio, cobre, etc. Cada sustancia ya conocemos sus calores específicos. Y por ejemplo, el calor específico del agua es de 1 caloría sobre gramo grados Celsius. Significa que si yo tengo 1 gramo de agua y le quiero elevar en 1 grado Celsius temperatura, requiero proporcionarle 1 caloría de calor para producir ese cambio de temperatura. O al revés, si yo quiero disminuir la temperatura de 1 gramo de agua, obtengo de ese enfriamiento 1 caloría de calor. Tenemos aquí otros datos, por ejemplo, el calor específico del alcohol etílico en unidades del sistema inglés sería este, y me diría que si yo tengo 1 libra de alcohol etílico y le quiero elevar su temperatura en 1 grado Fahrenheit, requiero suministrarle a esa masa de alcohol 0.6 BTU de calor, y lo mismo obtengo si disminuyo su temperatura en 1 grado Fahrenheit. Tenemos aquí otro valor para el cobre, su calor específico es muy pequeñito, son 0.93 milésimas de calorías se requieren para elevar en 1 grado centígrados la temperatura de 1 gramo de cobre. Entonces vemos aquí una gran gama de valores. Tenemos que el agua es de las sustancias que tienen más calor específico, por eso es más difícil incrementarle su temperatura, pero también cuando la enfriamos obtenemos mucha energía térmica de dicha sustancia. Tenemos que el agua pues es una sustancia que se utiliza para la refrigeración y para la calefacción de ambientes, y podemos mencionar que debido al gran valor del calor específico del agua respecto a otras sustancias, esta sustancia, el agua de los océanos, se utiliza o es importante para mantener el equilibrio térmico del planeta. Entonces estamos comentando que el calor específico es un concepto importante, es una propiedad de la materia que obviamente es diferente para cada sustancia, y también se entiende a veces como una inercia o una dificultad de las sustancias a cambiar su temperatura, ya sea a incrementar su temperatura o a disminuir su temperatura. Podemos poner como ejemplo el hecho de que si tenemos ahí un guiso que contiene papas, lo acabamos de sacar del horno, lo vamos a consumir, entonces dejamos pasar cierto tiempo, después de ese tiempo pues el guiso, el caldillo ya está
pues, en buenas condiciones, a buena temperatura para ser consumido. Pero si nosotros queremos en ese momento también o probamos la papa, quizás nos podemos quemar porque la papa cambia su temperatura con más dificultad que el resto del guiso. Entonces tenemos que la papa tendría un mayor calor específico. Vamos ahora a pasar aquí a recordar nuestras relaciones entre las unidades de calor. Tenemos aquí el calor específico del mercurio, que es de 0.33 calorías sobre grados Celsius, y lo queremos pasar a las unidades del sistema internacional. Es decir, vamos a convertir las calorías a joule, vamos a convertir los gramos a kilogramos y los grados Celsius a Kelvin. Entonces haríamos la siguiente operación. Tengo que mi valor a convertir pues es 0.33, lo voy a escribir de esta manera. Voy a escribir 0.33 calorías sobre grados Celsius. Lo voy a multiplicar por el factor que me convierte de calorías a joule, y sabemos que una caloría equivale a 4.18 joule. De manera más precisa son 4.186, pero trabajamos con dos decimales y lo ponemos de esta manera. Entonces aquí cancelamos, como dado aquí estos términos, cancelo calorías con calorías y ya nos quedan joule. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Aquí cancelamos así, gramos con gramos, y tenemos ya kilogramos. Finalmente, ya hemos comentado que el valor de un Kelvin es igual o es equivalente al de 1 grado Celsius. Entonces yo puedo poner que 1 grado Celsius equivale a 1 Kelvin. Y de esta manera cancelamos los grados Celsius y ya tenemos como unidades joule sobre kilogramo Kelvin, que sería la unidad del sistema internacional. Para continuar, pues tendríamos que multiplicar todos los términos del numerador, 0.33 por 4.18 por 1000 por 1, y todo lo del denominador que nos da, entonces tenemos 1 como producto en el denominador. Hacemos esa multiplicación y obtenemos 1379.4. Ya serían, como dijimos, joule. Y serían entonces las unidades, como dijimos, joule sobre kilogramo Kelvin, que sería el valor del calor específico del mercurio en el sistema internacional. Y continuamos, vamos a hacer un ejemplo de la aplicación de esa fórmula de calor específico, que dice: en un horno se suministran 420 kilojoules de calor a una masa de 4 kilogramos de una sustancia, haciendo que su temperatura se eleve de 18 grados Celsius a 126 grados Celsius. La pregunta es: ¿cuál es el calor específico de esta sustancia? Bien, ponemos nuestros datos. Tenemos un calor tenemos la cantidad de calor que se representa con la letra Q y que equivale a 420 kilojoules. Tenemos una masa de 4 kilogramos de una sustancia de la cual no conocemos su calor específico, pero que al estar dentro de un horno le elevamos su temperatura. Tenemos esa, la temperatura inicial de 18 grados Celsius. Se la elevamos hasta que llegue a una temperatura final de 126 grados Celsius. Aquí vamos a conocer el calor específico en las unidades que tenemos ahí, como kilojoule sobre kilogramo grados Celsius, y también en una unidad más común que sería en calorías sobre gramo grados Celsius. Entonces tenemos que convierto, ya tengo el calor en kilojoules. Si lo paso a joule, recordamos que kilo significa 1000. Entonces 420 kilojoules son 420.000 joule. 420.000 joule. Ya lo convertí a joule. Y esto lo voy a convertir ahora a calorías. Entonces tengo 420.000 joule. Y recordamos que una caloría son 4.18 joule. De esta manera, al acomodar así este factor de conversión, cancelamos los joule y ya nos quedan calorías. Se tendría que dividir 420.000 entre 4.18 y me da 100.780 o 100.478.46 calorías. Lo anotamos aquí abajo. Entonces tengo 100.478.4 y ya son calorías.
Ya tengo mi calor en kilojoule, en joule y en calorías. Convierto los kilogramos a gramos. Otra vez 4 kilogramos, pues kilos 1000, son 4000 gramos. Calculo con esas temperaturas el incremento o cambio en la temperatura que va a haber, que sería temperatura final menos temperatura inicial, y son 126 grados Celsius menos 18 grados Celsius. Obtengo 108 grados Celsius de incremento de temperatura. Ya tengo todos mis datos para poder calcular el calor específico. Entonces tenemos nuestra fórmula de calor específico, es la cantidad de calor entre la masa por el incremento en temperatura. Voy a trabajar en las siguientes unidades, el calor lo voy a poner en kilojoule. Tengo 420 kilojoule. Tengo la masa en kilogramos, kilojoule, aquí está mal. La masa son 4 kilogramos y el incremento en temperatura es de 108 grados Celsius. Esos son 420 kilojoule. Multiplico 4 por 108 y obtengo 432. Serían kilogramos grados Celsius. Hacemos la división y obtenemos 420 entre 432 me da 0.97. Tenemos 0.97 kilojoule sobre kilogramo grados Celsius. Y ese es el calor específico de esa sustancia en estas unidades. También, como un grado Celsius es igual a un grado Kelvin, podría ser kilojoule sobre kilogramo grado Kelvin, y ya pues tendríamos el mismo calor específico en otras unidades. Y entonces este número me diría entonces que si yo tengo un kilogramo de esta sustancia y le quiero elevar su temperatura en 1 grado Celsius, requiero suministrarle 0.97 kilojoule de energía térmica. Bien, hacemos el mismo cálculo pero en otras unidades y tendríamos lo siguiente. Tengo que el calor específico es la cantidad de calor entre M por delta T. El calor lo voy a poner ahora en calorías, que son 100.478.4 calorías. La masa la pongo en gramos, son 4000 gramos. Y el cambio de temperatura lo pongo en grados Celsius, también 108 grados Celsius. Esto sería, pues tengo que multiplicar abajo 4000 por 108 y bueno, después divido este número entre lo que me salió acá y obtengo el valor de 0.23 calorías sobre grados Celsius. Y otra vez el calor específico de la misma sustancia pero en otras unidades. Bien, hasta ahí el ejemplo. Continuando, hacemos un último ejemplo de este tema que dice lo siguiente: calcular la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 7 libras de aluminio de 20 grados Celsius a 120, de 20 grados Celsius a 120 grados Fahrenheit, sabiendo que el calor específico del aluminio es de 0.21 BTU sobre libra grado Fahrenheit. Empezamos poniendo nuestros datos y tenemos una masa de esa sustancia de aluminio de 7 kilogramos. 7 libras. 7 libras. Bien. Y tenemos la temperatura inicial, que es de 20 grados Celsius, a una temperatura final de 120 grados Fahrenheit. Y tenemos un calor específico de 0.21 BTU, unidad térmica británica, entre libra grado Fahrenheit. Queremos, en este caso, la cantidad de calor que se le suministra a esa sustancia para elevarle su temperatura entre estos valores. Obviamente no podemos hacer la diferencia, necesitamos convertir los grados Celsius a Fahrenheit. Recordamos la siguiente fórmula. Tenemos que, tengo la temperatura en Celsius, voy a calcular la temperatura inicial pero en Fahrenheit.
y sería con la fórmula 1.8 de la temperatura en Celsius más 32. Esa es la fórmula de conversión de una temperatura en Celsius a Fahrenheit. Y sería así. Sería 1.8 multiplicado por 20 y le sumamos 32. Tenemos que esto nos da 1.8 por 20 nos da 36, más 32 sería 68. 68, y entonces ya tenemos que nuestra temperatura inicial es de 68 grados Fahrenheit. Con esto y con la temperatura final calculamos el cambio en la temperatura que está experimentando la sustancia, el aluminio, que sería temperatura final menos temperatura inicial, y tenemos 120 grados Fahrenheit menos 68 grados Fahrenheit. Obtenemos un cambio en la temperatura de, hacemos la diferencia y nos da 52 grados Fahrenheit. Ya tenemos aquí otro resultado. Bien, nuestra fórmula de calor específico, el calor específico es el calor entre la masa por el incremento en temperatura. Despejamos Q, que es la cantidad de calor suministrada en este caso, y tenemos que Q es, para despejar Q quito M delta T, M delta T está dividiendo, pasa multiplicando, y tendría que es el calor específico por M por delta T. Sustituimos los valores que tenemos, ya todo está en el sistema inglés. Tenemos que el calor específico es de 0.21 BTU, unidad térmica británica, entre libras grado Fahrenheit. Tenemos que la masa es de 7 libras. Y tenemos que el incremento en temperatura es de 52 grados Fahrenheit. De ahí, de acuerdo a esto, se cancelan libras con libras. Grados Fahrenheit en el numerador, grados Fahrenheit en el denominador. Decimos que se cancelan o nos dan 1 y nos van a quedar BTU. Tengo que multiplicar 0.21 por 7 por 52 y obtengo 76.44. Tengo 76.44 y ya son BTU o unidades térmicas titánicas, y ya está un resultado de la cantidad de calor que se le suministra a esta sustancia para elevar su temperatura entre esos valores. Y podemos convertir este valor a calorías, por ejemplo, y también a Joule. Vamos a hacer esas conversiones y sería de la siguiente manera. Tengo como cantidad de calor igual a 76.44 BTU, y lo voy a convertir a calorías, sabiendo que un BTU son 252 calorías. Se cancelan BTU con BTU y nos van a quedar calorías. Tengo que multiplicar 76.44 por 252, dividir entre 1, que no afecta al resultado, y obtenemos 19.262.88 calorías. Ahí tengo mi computadora que me obedece con la voz y me va haciendo las operaciones. Ya tengo aquí el resultado en calorías. Ya está. Ahora convierto las calorías a Joule. Tenemos esta cantidad de calor de 19.262.88 calorías, y sabemos que una caloría son 4.18 Joule. Y entonces, como siempre, se cancelan calorías con calorías. Así, por eso acomodamos de esa manera este factor de conversión, que se puede poner de esta manera o al revés, dependiendo de lo que queramos cancelar y lo que queramos obtener. Y hay que multiplicar este número por 4.18 y ya tendríamos el resultado en Joule, que equivale a 80.518.83, y ya son Joule. Y con eso acabamos en el ejemplo en el cual estamos
utilizando nuestra fórmula de calor específico, haciendo despejes y haciendo conversiones para que nos familiaricemos con estas unidades de el calor. Como comentamos, este es el último ejemplo, con esto acabamos el tema. Los conceptos son importantes, puedes seguir investigando como siempre. Tenemos muchos medios actualmente para hacernos del conocimiento, para entender los conceptos, las ideas, los procesos físicos, etc. Y bueno, pues es todo. Espero que te sea de utilidad, que te haya gustado. Te invitamos a que veas el video con calma, lo estudies, lo analices y nos regales un like si te gusta. Siendo así, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.